Buenas tardes. ¿Ya desayunó? Ya pasé. ¿Cuántas horas, mi Doc? Ok, hola Lari, ¿cómo estás? Me desconcentré porque quería seguirle el paso, pero yo para bailar no, ya se habrán dado cuenta. Sí, Digo, es que hoy día ¿cómo venimos vamos? con las zapatillas de los Thundercats. ¡Esa! Entonces esas zapatillas son para los A ver. para los de mi tiempo, para los de mi época, los Ajá, Thundercats. y Entonces para que esas le son para vea. bailar. Ya. Piel. Entonces esa es buena. Piel, ¿Cómo está? ¿Sugerencia de? Sugerencia A ver, de a ver. DJ María Gracia Nieto. Eso, la mejor lista Claro que sí. de canciones del momento. Para empezar con lo mejor en esta semana, con las mejores vibras, para que toda la semana usted tenga la mejor energía. Esta es. A ver, los zapatos. A ver. Zapatos. A ver, Doc, para los que somos Aquí, de mi aquí. época. Eso. Aquí está. Para los que somos de mi Ahí época. está. ¿Quiénes los que son esos? Este es Pantro. Estos son los zapatos de Pantro. Ah, ya. Estos son los zapatos de Pantro, así que... Para que vea que le ha dado Para que uso. vea, claro que sí. Obviamente Dalai no tiene ni idea quiénes son los felinos cósmicos, no tiene ni idea quiénes eran los Thundercats, pero una muy buena serie, te No, contaba. yo no, Doc. Y eso que soy del 93, ¿verdad? O ¿En qué sea, año sí salió? era un poquito antes en realidad, pero Ay. bueno. Claro que sí, pero... Ahí está. Muchísimas Oiga, gracias a Doc. la producción, claro. Empezamos la semana con pie derecho. Correcto. ¿Con zapato de quién? De los Thundercats. De los Thundercats. Claro que sí. Entonces, Con Milari, un temazo. porque Dígame. claro, es un temazo, aunque les voy a ser sincero, cuando le propusimos este tema a la Lari, puso una cara. ¿En serio? Me dijo, o sea, y así como que, ¿y eso? Mi cara. Entonces, claro, así como que, eso no vende. Pero eventualmente el día de hoy van a entender por qué es importante el Día Internacional de los Ensayos Clínicos. ¿Qué es eso? Ok, ¿tú estás vacunada para alguna de las enfermedades importantes? Sí. Imagino que de chiquita ha sido. Correcto. ¿No? Entre esos la hepatitis. Correcto. Tomas medicamentos porque tienen una eficacia, seguridad comprobada, ¿no es ¿Sabe cierto? qué? Y es que ahorita estoy pues con esto de las vacunas para mis alergias. Exactamente. Entonces, adivina de dónde viene esa información para que tú puedas tener ¿De todas dónde? las... De los ensayos clínicos. No, de Eso- ser. Sí, claro. Así que el día de hoy vamos a enseñarles a ustedes por qué es importante de que el doctor Google o el doctor Internet sea el último que usted evalúe o vea o consulte, porque no tiene el poder científico que tienen los ensayos clínicos. De hecho, van a aprender hoy día que muchos de los medicamentos que muchas veces fueron comercializados fueron sacados del mercado justamente por los ensayos clínicos que decían, cuidado, parece que eso es solamente una manipulación de cifras y la gente terminaba muriéndose. Ya te voy a dar casos muy específicos, pero esto es súper importante. Y por pedida de Lari, para empezar el día de hoy, tome asiento por favor, porque dice A ver. que no Sí, utilizamos es nunca verdad, las es sillas, verdad. así que Usted eventualmente nunca lo vamos a hacer utiliza. esta introducción de la parte de las sillas. Milari, Cuéntame. si la gente quiere vernos, pero no tiene televisor, ¿qué puede hacer si no tiene televisión cercana? A ver, si usted se está moviendo de un lugar a otro, puede verlo el programa en www.ecuadortv.es. Correcto. Programación en vivo, no solo este programa, sino va a poder ver el Che Bigotes que ya viene, Noticias 7, Fanático, que ya está buenísimo. Buenísimo. ¿Dónde más, Doc? A Una ver. noticia. Si ¿Sabías no que quieren ver en vivo. Moisés metió su primer gol? Golazo. Entonces, ¿quién va? ¿cómo se llama? En el Chelsea. Claro, así que ya va a y ver de- esos y vea, así que fanáticos también súper importante, ¿no? Golazo. del mitad de la cancha. Golazo. Pero También, todos los ¿dónde nos puede detalles. ver? Recuerde usted que en Instagram también nos puede seguir como @doctor7.es para los mejores consejos que ustedes tienen. Ahí ven en pantalla consejos, las trivias, van a ver algunos loops de información, perlas que nosotros le llamamos, qué es lo que tienen, los tips que ustedes necesitan para mantener una adecuada salud. Pero si usted se perdió el programa, si usted no lo puede ver, si usted lo vio, le gustó y quiere compartirlo con su familia y repetírselo, ¿dónde más pueden verlo, Milari? Lo puede ver a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana y del mes y del año en la página de YouTube en Ecuador TV. Usted pone en YouTube Ecuador TV y ahí le va a salir los programas de la primera y segunda temporada, pero también, Don, la gente pregunta, a ver, ya nos han dicho de todas las maneras posibles dónde ver el programa. Correcto. Pero y también díganos dónde ver al doctor Nieto, en vivo y en directo. Muchísimas gracias, Milari. Y como tú sabes decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en donde nos estén viendo. Y muchísimas gracias a aquellas personas que estando en otros países nos han llamado, nos han escrito para tomar citas para sus familiares de aquí en Ecuador. Muchísimas gracias por este voto de confianza. Nosotros estamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna. Estamos detrás del Hospital Metropolitano, en las Torres Médicas 2,
en el primer piso, en el consultorio 107. Los teléfonos 322-0063. Y si tú llamas de provincia, 02-322-0063 para tus consultas, tanto de manera virtual como también de manera presencial. Y les hago un acuerdito, por si acaso, que hoy también puede hacer sus llamadas en vivo para que concurse por la consulta gratis del doctor Nieto. Sí. Así que todo el programa, durante esta hora de programa, usted va a poder llamar. Recuerde que las personas que concursan son solo las personas que llaman en vivo. Hacerle pues sus consultas, sus inquietudes al dog, y de paso dice, quiero concursar por ganarme esa cita con el doctor, cita médica, con el doctor Carlos Nieto. No vaya a ser que me vaya como en feria. 096-870-4424. Recuerden sus mensajes de texto, sus mensajes de voz, sus preguntas en vivo al aire. Pero las únicas que participan para una cita en MedInter conmigo, con Carlos Nieto, son las llamadas en vivo. Usted llama y ya está participando. Si es de provincia y no se puede movilizar, la vamos a tener por vía telemática. Pero si usted está aquí en la ciudad de Quito, cercano, o vive cerca de las ciudades y quiere venir, por favor, coordinamos para que ustedes vengan. También atendemos los sábados por si acaso, así que también si a usted le es más fácil venirse, también los días sábados estamos a sus órdenes. Todas las comodidades, sí, claro. No hay excusa. Ahora, si quiero un momentito, quiero 2 minutos de su tiempo para desearle un feliz cumpleaños a mi persona favorita, a mi héroe. Creo que todas las hijas decimos que nuestros padres son nuestros héroes, nuestro primer amor, y es que hoy es el cumpleaños de mi papá. No vivimos juntos hace exactamente 19 años, pero hoy quiero reconocer la difícil decisión que en su momento tomó mi papi, Doc, porque ahora entiendo que los padres toman decisiones que también son sacrificios para ellos. Así es. Y el momento que nunca voy a olvidar en mi vida y que definitivamente me cambió es que yo a los 11 años ellos me mandaron a estudiar el colegio. Claro. A los 3 meses yo regresé. Ajá. Y yo dije, yo no vuelvo más. Yo a Quito no vuelvo más. Y pues claro, mi papá, sus palabras fueron, o te vas o te olvidas que tienes papá. Claro. Que en ese momento, claro, o sea, a mí se me Suena vino duro, el ¿no? mundo encima. Suena y duro. yo por mi papá doy la vida. Entonces a mis 11 años dije, no, pues me voy. Claro. No quiero que mi papá se enoje, pero ahora le agradezco tanto esas palabras y esa decisión, porque si no hubiese sido por él y por mi mamá, no estuviera aquí sentada, llevándole los mejores temas de salud a sus hogares. Claro, pero así por que supuesto, así que feliz cumpleaños, que viva cumpleañero. ¡Que viva! Que viva, Ya mismo les mando una foto de ahí parte para de que lo toda vean. la parte de producción, la parte de nuestros compañeros camarógrafos, de todos, un feliz cumpleaños a papá de la Lari, que tenga muchas bendiciones. ¿Sabe cómo llama? El señor Hacho. El señor. Claro, así le pusieron, mira. Señor, Ay, feliz claro, cumpleaños, señor. Hacho. Nada que el señor Hacho. Por si que sí, acaso. por si acaso. Muchas Está gracias, bien. chicos. Gracias. Ahora Ok, sí. no, más bien, felicidades también en casa. Gracias. Y es muy importante porque eventualmente, Milari, cuando hablamos netamente de los ensayos clínicos, la gente generalmente ve el resultado final. ¿Qué significa? ¿Qué es Lo eso? que usted está tomándose para la medicación, su antihipertensivo, su medicamento para la diabetes, su medicamento, usted sabe de dónde viene la seguridad para decirle, vea, tómese nomás, que no le va a pasar nada o va a tener este tipo de efectos adversos que vamos a controlarlos. Pues sí, de los ensayos clínicos. Y hoy día, a nivel mundial, si me ayudan pasando la primera de las diapos, A ver, vamos ajá. a tener un control. ¿Por qué? Si usted, señora, señor, va a su centro médico, tiene su médico de cabecera y no ve que su médico haga algún tipo de investigación, ¿qué significa eso? Que no esté netamente manejando datos estadísticos, datos epidemiológicos, datos de fuerza científica, vamos a tener problemas importantes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de manera empírica. Para nosotros, en realidad, es muy importante que cada uno que tenga el control, como ustedes van a poder ver en las pantallas, nosotros también en la parte de MedInter hacemos un poco más del manejo. Nos estamos mandando la parte de la Meditrivia antes de la parte para ver. Los estudios médicos sirven para Validar exámenes de diagnóstico. B, comprobar efectividad de los tratamientos. O descontinuar tratamientos sin respaldo. Esa ¿Qué es la opina Meditrivia de usted hoy. en su casa, mejor dicho, acerca de esto? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ¿es importante para ustedes tener una información o definitivamente uno dice, no, a mí me dicen que estas pastillitas que me venden en la tele, que a veces me venden en la radio, que me dicen que son súper eficaces, y que son naturales sobre todo,
tienen algún tipo de efectividad, usted tiene que volver. Regresemos nosotros acá al set porque es importante. Dígame, Milari. Mi doc, ahora sí, el Log les estaba pidiendo, nos estaba pidiendo la imagen que justamente... Sí, la imagen que le habíamos mandado. Justamente tenemos unas imágenes. Pero se nos adelantaron con la Meditri. No hay problema, pero estamos bastante bien. Eso en vivo pasa. Pero si nos puedes, Anto, regalar las imágenes que te habíamos enviado. La primera de ellas, ¿por qué? Porque mira, Milari, que es muy importante. Hay la gente que piensa que uno se gradúa de médico y eventualmente ya lo sabe todo. Y son todos los libros. Recordemos que los libros de medicina, mandémosle nomás, Milari, mi Anto, mientras estamos conversando. Porque la gente, los médicos, seguimos actualizándonos cada vez más corto el tiempo de actualizaciones. De hecho, los compañeros que teníamos, por ejemplo, libros, ¿sí? Uno que lo ve libros sagrados, por ejemplo, esta es una invitación justamente del día de hoy. Mira que inclusive a nosotros nos mandan unas felicitaciones y nos dicen que tengamos un buen día, un día feliz acerca de los Clinical Trials Day, porque nosotros también somos parte de esta comunidad científica a nivel mundial en la cual hacemos estudios clínicos, ayudamos a hacer ensayos clínicos, manejamos pacientes de estudios internacionales de varios sitios en el mundo, en el cual aportamos datos para saber si usted, señor, señora, está tomando los mejores medicamentos, tiene que dejarlos, hay algún tipo de examen nuevo. Entonces, si su médico de cabecera, su médico al que usted va, no le maneja con datos estadísticos, no le da porcentajes, no le da información, tenga mucho cuidado porque eventualmente no es por desmerecer el trabajo, pero nosotros instamos a nuestros compañeros médicos de la medicatura rural, de los médicos que están en provincia, que están en ciudades pequeñas, actualícense, busquen, hagan investigación. Es muy fascinante hacer investigación, Milari, donde que podemos tener casos todos los días que puedan aportar para una mejor información para ustedes, para nuestros pacientes. Mira que es importante, nosotros estamos inscritos ya para un par de conversatorios, porque eventualmente nos permiten hablar acerca de estudios, de casos clínicos, de enfermedades de nuestros pacientes, porque la gente aprende, los médicos aprendemos de los médicos y de los pacientes también. Entonces tenemos invitaciones también, nos podemos comunicar con el resto del mundo. Vamos a traerles unas novedades. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte de ensayos clínicos y la serie de conocimientos que específicamente nos invitan a que sigamos compartiendo la parte de hacer la parte de investigación y tener datos específicos. En las próximas semanas pues tendremos algunas novedades con algunos viajes que tenemos, sobre todo, ¿por qué? Porque nos permiten ampliar la parte de conocimientos y también buscar conocimientos de otros países, de otros médicos para ustedes aquí en Doctor 7. Mi doc, y sobre todo este Día Mundial de los Ensayos Clínicos, ¿no? También reconocer la gran labor, como usted lo dijo, que hacen las personas, los médicos que están detrás de todas estas investigaciones, porque si no fuese por ellos, por su constante estudio, investigación y trabajo, quizá hoy en día no tuviéramos las curas para ciertas enfermedades o los tratamientos para que esas enfermedades pues no sean tan agresivas para el ser humano. Correcto. Con esto, mi doc, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información acerca de qué son los ensayos clínicos, cómo se hacen, qué es lo que usted debe cuidar en su salud cuando nosotros hablamos de ensayos clínicos. Y un fuerte abrazo para todos aquellos investigadores que a veces no ven pacientes, pero nos ayudan a nosotros a poder controlar bastante bien las enfermedades. Así que para todos mis amigos investigadores, Esteban Ortiz, tú eres uno de ellos. Te mando un fuerte abrazo, pana, por el esfuerzo grande que hacen ustedes para darnos la mejor información y sacar al país adelante. Así que ya nos vemos en un ratito más. Eso, y ya regresamos con el mito. Y ya sabe, el concurso para la cita médica gratis con el doctor. Llamadas en vivo durante esa hora Cita médica, por si acaso. Médica. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Pues sí, señoras y señores, cuando ustedes escuchan esa musiquita ya saben que estamos hablando acerca de nuestros mitos. Y el día de hoy tenemos un mito muy interesante. ¿Es cierto que los estudios médicos son largos y costosos? ¿Qué dice usted en casa? ¿Por qué es importante esto? ¿Tiene algún tipo de sugerencia? Por favor, mándenos sus respuestas. ¿Qué dice Lari? La doctora Larisa. La doctora Larisa. Ah, para que usted vea, cambiamos papeles, ¿no? Claro. ¿Que a quién le esperaban ahí sentada? A mí no, pues no, hay que sorprenderles. Mi doc, ¿y sabe qué? Como ahorita estoy en el papel del doctor Carlos Nieto. Eso, vamos. Voy a decirles la razón de por qué
se conmemora el Día Internacional del Ensayo Clínico cada 20 de mayo, pues es una fecha en la que el primer ensayo clínico documentado de la historia fue realizado por el doctor escocés James Lind en 1747. Pero si usted quiere saber más, detalles específicos de por qué se conmemora este día, ya sabe a quién tenemos, pues a ver. Al mejor médico internista, el doctor Carlos Nieto. ¿Ya ves? Ahí está. La vuelta al mundo. Más detalles yo no le puedo dar porque eso sí ya es Datazo que acabas de médico. dar, Lari, datísimo. ¿Por qué? Porque justamente ese es el meollo del asunto. El 20 A ver, de cuente. mayo de todos los años, las sociedades científicas mundiales pues se reúnen justamente para no solamente celebrar este día, sino también incitar a que haya más investigación, promover la parte de investigación. ¿Sabías tú, Lari, que hay gente como médicos, enfermeras, laboratoristas, histopatólogos, que ya no se dedican a trabajar en nada más que no sea investigación? Imagino. Pues sí, hay médicos que dejaron su práctica privada, que dejaron su práctica pública y que se dedican específicamente a centros de investigación. Por ejemplo, centros de investigación de enfermedades raras o también llamadas enfermedades huérfanas. Si usted es familiar de uno de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades no tan comunes y están dentro de un estudio, llámenos, denos su experiencia, díganos cómo les va con eso de acudir a un examen, de que les lleven a ustedes, de cómo les tratan a sus pacientes, a sus hijos o a sus familiares, de cómo les toman las muestras, de cada cuánto tiempo. Denos su experiencia para que la gente vaya entendiendo de que no es solamente de que hablamos de un medicamento para que sea eficaz y seguro solamente así, no. Tiene un riguroso proceso que lo vamos a conocer el día de hoy en Doctor 7, porque no solamente hablamos de enfermedades, sino también todos los temas respecto de la salud. Y la Lari lo dijo, James Lind. ¿Quién era este señor? James Lind era un médico cirujano que en 1747 él fue o se le atribuye el primer estudio clínico en enfermedades. ¿Qué significa? ¿Has escuchado acerca del escorbuto? Sí. ¿Qué es el escorbuto? No, ¿y sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted tiene que estar atento, porque uno de los datos médicos, justamente Ajá. hablamos sobre la Lind. enfermedad que descubrió James Lind en 1747 en unos marineros. ¿Pero de qué se trataba, Lido? Exactamente. ¿Y sabes por qué se habla tanto de los marineros? Porque los marineros generalmente eran los que nos permitían hacer la parte del comercio, la parte de llevar cosas. Entonces, en los marineros había un tiempo muy importante, más o menos entre 1650 y 1740, en los cuales muchos de los marineros morían en el mar, morían en las travesías. Y no sabían las razones. Sí, o sea, simplemente sabían que se iban descomponiendo y los pacientes iban teniendo llagas en la boca, lesiones orales, no podían comer, se despellejaba la piel, se alteraba la parte de la conjuntiva, se les caían las uñas, o sea, literalmente se iban secando los pacientes y morían. Entonces, claro, James Lind lo que dijo es, me parece que hay algún tipo de alteración de consumo a nivel de los pacientes. Y él fue el primero que reclutó a los marineros para darles tratamientos individuales de varios tipos de sustancias. Entre ellas, adivina cuál fue la primera sustancia natural conocida como medicamento para esto. ¿Cuál? Ay, se me El agarró en curva. limón. A unos marineros él lo que les dio es zumos de limón y vio que eventualmente ellos no se morían, más bien se recuperaban, y desde ahí en más se hizo como costumbre, ya como una indicación dentro de los barcos, dentro de los marineros que iban a viajar, llevar grandes cantidades de cítricos, entre ellos a la cabeza el limón, para que puedan tener una mejor travesía, que no se enfermen y evitar el escorbuto. Por eso ahora, ¿qué es lo que se sabe? Si usted, señora, usted, señor, que le dice a su hijo, a su nieto, tomarás vitamina C. Ahí está. ¿Dónde empezó esto? En 1747, gracias a un estudio que le da la razón a usted, esa recomendación de que yo me tomo vitamina C para evitar de que tenga lesiones a nivel de la piel, mejorar la parte de las inmunidades de defensas. Eso viene de un estudio clínico, previo. Le hago otra pregunta. ¿Has escuchado vos, Lari, acerca de la emulsión de Scott? Claro, sí. Ok, digo la marca, pero ¿eso qué es? Es la... ¿Hígado de qué? ¿De pescado? De bacalao, no de pescado, de bacalao, no. ¿Y el bacalao qué es? El bacalao es un pescado, pero no es de todos los pescados. Ok, pues, ya. o sea, brava, cuidado, bolo. Ting. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Usted en casa, sí señora, sí señor. Los que tienen más o menos entre 35 y 40 años para arriba, hemos tomado el hígado de bacalao, en aceite de hígado de bacalao,
ese que era el de la verdad, pues el que hacía vomitar, el de la botella café que no pasaba luz. Ahora ya hay de sabores, de banano, de fresa, ni sé qué, ni sé cuánto, y aún así no quieren tomarse los jóvenes. Pero, ¿sabías tú que esa también fue otra investigación acerca de la necesidad de vitamina D? ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque cuando hablábamos del hígado de bacalao, eran las sobras de lo que tenían los barcos mercantes, tanto portugueses y demás. Entonces, claro, el bacalao como tal es rico, es un pescado muy apetecido en toda parte de Portugal. Pero las vísceras, ¿sí? Se las botaba, se las echaba o consumían los marineros. Pero ¿cuál es el problema? Les daba más problemas de raquitismo. ¿Recuerdan ustedes del raquitismo donde los huesos se doblaban, la gente tenía las piernitas arqueadas, la espalda chuequita, los brazos, unas deformidades óseas, las tenían más la gente que viajaba en los barcos por largas travesías, pero que eventualmente comían solamente la carne del bacalao? Mientras que las vísceras, como el hígado de bacalao que lo comían los marineros, no les daba este tipo de raquitismo. Entonces, otra investigación súper importante, y hasta ahora mantenemos, y hace 10 años, gracias a Dios, se mantiene la parte de la necesidad de la vitamina D, de dado, que también viene en el hígado, en el aceite de hígado de bacalao. Entonces, este tipo de circunstancias de investigación, de observación, han hecho que nosotros conmemoremos. Entonces, es importante porque los medicamentos que usted tiene en su mesa de noche, que tiene en su día a día, su antihipertensivo, su antidiabético, su medicamento para colesterol y triglicéridos, ha pasado por un estudio clínico. No ha sido que alguien se inventó y literalmente llegó a su mesa. Entonces, si usted tiene alguna experiencia, llámenos, no se pierda esa cita médica con nosotros en MedInter. Mi doc, ya tenemos mensajes. A ver, Vamos con los mensajes. Muy curioso. Buenas tardes, Lari, Doc Nieto. Creo que el más grande ejemplo que tengo con respecto a los casos médicos es la serie Doctor House. Me encanta su programa. Éxitos y felicitaciones atentamente, Diana. No sé si, no entendí si le encanta Dianita, el programa de Doctor House muchísimas o gracias, nuestro programa. Muchísimas gracias, Dianita, porque sí, las series médicas han dado un revuelo muy importante, sobre todo en la necesidad de tratar de entender el trabajo médico. Doctor House es una muy buena serie que tiene, claro, la parte dramática muy alta y la parte científica muy baja. Muchas cosas de ahí no pasan en la vida real. Grey's Anatomy, toda la gente piensa que pasan así en los hospitales, no va así. O sea, ya uno quisiera tener ese tipo de cosas medias raras, pero no pasa tampoco así. Y hay ER y otro tipo de series, así que te agradezco mucho, pero justamente muchas de las cosas que tú ves ahí plasmadas no tienen tanta la realidad, más bien va hacia la parte más dramática y la parte de ciencia ficción médica, que también es súper importante. Ok, entonces, ¿por qué es importante? Porque lo más importante es descubrir, por ejemplo, una formulación o algún tipo de sustancia que pueda tener índices medicamentosos. En el Tena, ¿sí? En toda la provincia del Napo, no sé si tú has escuchado acerca de la hoja de chiriyuyo o chugriyuyo. No. Ok, es una... Y vea que yo soy de la manada. Por eso, o sea, el problema es que nosotros tenemos aquí. Entonces, normalmente hay una hoja que más o menos es en esta forma, que normalmente se llama la hoja de churiyuyo. Y la hoja de churiyuyo tiene una de las ventajas, que tiene una especie de penicilina. O sea, tiene un derivado como un antibiótico. Mucha de la gente, cuando tenemos algún tipo de corte, lesiones, infecciones, lo que hace la gente nativa, por ejemplo, la gente nativa del Oriente, lo que hace es suazar esta hoja. ¿Qué significa? Ponerle al calor. Y eventualmente con esa hoja al calor, lo primero que hacen es exprimir caliente la hoja y ese líquido se lo pone sobre las heridas que están infectadas, y después de eso se le pone la hoja, se la envuelve y eventualmente en 2-3 días tienes una cicatrización y un control efectivo. Obviamente nosotros, por ejemplo, en el colegio, cuando yo estaba en el colegio San José, saludos a mis profesores, a mi profesor de química también y de biología, porque intentamos hacer una pomada de churiyuyo. Pero claro, uno en el contexto dice, bueno, le pongo vaselina, le pongo una pomada y listo, ya está. No, señor, así no se hace. Ya vamos a ver el día de hoy cómo están específicamente las fases de una investigación. Pero mira, ahí nace una idea. Quién sabe que por ahí alguien me está escuchando, alguno de los médicos, algunos de los estudiantes del Tena, y se haga después una fábrica de una crema de chiriyuyo con autorización para poderla manifestar. Ya ves, tiene que darle créditos al doctor Nieto, entonces. También, ¿no? Ahora, tal vez tú has escuchado qué son los nacidos. En las personas. Claro, en las personas. ¿Qué son los nacidos? Sí, son esas abultaciones que se le hacen. Los chupos, las bolas, ¿no es cierto? Esta parte de abscesos.
¿Qué crees que es bueno y que se sigue diciendo en la parte popular, que es muy importante para esta parte de los nacidos? Ay, Doc. Los emplastos. Lo que escuchaba. Claro, ¿qué he escuchado? No, también se le ponen, dicen que se le pone, pero no sé si está Claro. efectivo o sea mito, los pedazos de carne roja. Correcto. O también lo que dé calor. Por ejemplo, Ajá. los pedazos de carne roja, hay mucha gente que raya papa, que rayas yuca, que rayas cualquier Paños tipo de tubérculos. calientes. Exactamente, y le ponen la clara del huevo, la yema del huevo, y se hacen emplastos porque mantiene el calor. Todo tiene un trasfondo científico, pero inicialmente nace como una idea natural, o sea, que la gente puede dar, y eso es lo que se ve por observación. Entonces, lo primero es tratar de descubrir lo que nosotros llamamos un principio activo, o sea, algo que podría ser un medicamento efectivo. Cuando nosotros descubrimos esto, lo que pasó con penicilina, por ejemplo, el doctor Fleming lo que vio es que justamente había un tipo de hongo que mataba bacterias, y por eso, adivina por qué se llama vacuna. ¿Por qué? ¿Te parece? Pero yo le vuelvo a repreguntar. ¿por qué? ¿Te parece conocida esa palabra? ¿De dónde viene? Vacuna de las De vaca. Vaca. Ajá, porque las inoculaciones se hacía a las vacas para ver si funcionaban y después de eso se extraía para poderlo poner a las personas. Ajá. Por eso se llaman vacunas. Entonces, eventualmente, Del mira que es vacuno. súper importante, porque específicamente esto, primero descubrir. Segundo, un desarrollo preclínico. ¿Qué significa esto? Ya tengo que dejar de hacer el emplasto, ya tengo que dejar de hacer la pomada de chiruyuyo y lo puedo llevar ya a un estudio A un mucho más siguiente nivel. ampliado, a saber si es que eventualmente esto funciona, si solamente es casualidad, si de las 3 personas que yo le puse, a las 3 le funcionó, entonces capaz que sí funciona, pero si lo hago en 100, capaz que siguen siendo 3 y las 97 no. Entonces, un resultado preclínico y después el desarrollo clínico. ¿Qué significa esto? Ya cuando yo tengo una molécula o un fármaco, lo voy a tratar de probar ya en la gente. Entonces, ahí entra la parte de riesgo versus beneficio. O sea, todo medicamento que usted consume, señor, señora, señorita, tiene un riesgo sobre el beneficio. Si, por ejemplo, usted está tomando un medicamento antihipertensivo para la presión arterial y el beneficio sigue siendo mayor que el riesgo, usted está bien, no le duele la cabeza, no ha sangrado el ojito, no ha tenido derrames oculares, no ha tenido derrames por la nariz, se siente más estable, el corazón está bien, se siente activo, sigue siendo un beneficio sobre el riesgo. ¿Cuál riesgo? Que le dé calambres, que se le hinche la pierna, que le dé tosecita. Pero si usted, por ejemplo, de entrada ve que el medicamento que le estamos dando le da mucha tos, no le deja descansar, se levanta en la noche y la presión está como así nomás, entonces hay más riesgo que beneficio. Probablemente tenga que cambiar el medicamento a otro que sea adaptado para usted. Entonces, muy importante este concepto para mantener la parte de control adecuado de las cifras. Dime, Melanie. Doc, ahí, pregunta que imagino que también en casa se la están haciendo. Después de empezar a administrarme un medicamento por X, Y, Z enfermedad y empiezo a tener este tipo de reacciones, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿a los cuántos días de empezar ese tratamiento con ciertos medicamentos? Muy bien, Milari. Nosotros normalmente vemos primero a las Porque póngase que la 24 gente en horas, casa tenga 24 horas, 36 horas, después 30 días, 60 días, 90 días, como lo vamos a ver acá. Inclusive, por eso es muy importante. Por eso les decía, mucha gente que practica la parte de medicina natural se enoja con la parte de los médicos porque a veces uno es muy claro en las cosas que les dice. Yo no estoy diciéndole a usted que maneja el concepto de que el chiriyuyo sea malo, de que la sangre de drago sea mala, de que el palmito sea malo. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que el aceite de un guragua sea malo. No estoy diciendo que el caballo de chupa no funciona, que el agua, que ni sé qué. Yo no le estoy diciendo que no funcione. Lo que le estoy diciendo es que sí, usted tiene probablemente la razón en que hay un principio activo que puede estar generando una mejoría en la salud de los pacientes. Lo que yo le estoy diciendo es que no se puede quedar en la parte empírica de simplemente decir 4 gotas de sangre de drago es bueno para la gastritis. ¿Tiene algo que lo demuestre? Tiene aparte de decirme, es que todos mis pacientes se han curado porque se han hecho endoscopía y estamos viendo que no haya gastritis o estamos diciendo que bajaron la sintomatología y a eso usted le llama curación. Tenga mucho cuidado, por eso le digo, no estoy en contra de la medicina natural. Lo que yo les digo es que hay medicamentos naturales que pueden llegar a ser mucho más complejos en la salud de los pacientes, porque recuerden ustedes que la misma sustancia puede ser remedio,
puede no hacer nada o puede ser veneno. Entonces depende de la cantidad que nosotros apliquemos en los pacientes. Para eso están los estudios clínicos, para decirnos cuál es el rango de seguridad de los medicamentos, de los tratamientos y de los exámenes, Milari. ¿Por qué? No sé si tú has escuchado, pero hay gente que dice, por ejemplo, en algunos de los programas hablábamos acerca de algunas enfermedades. Entonces, costo-efectividad. Si es que yo me hago una prueba de el SARS-CoV-2, del COVID. Del COVID. Ok, ¿para qué me sirve hoy por hoy? Para saber si es que tengo COVID o no, nada más, pero no va a variar el tratamiento. ¿Cómo cambió esto? Cuando nosotros empezamos recién con la parte del COVID, para usted en casa, recuerda que era completamente difícil saber si tenía o no, aparte de la sintomatología. Entonces, las pruebas que usted se estaba haciendo a nivel del hisopado tardaron aproximadamente entre casi un año en tener una validez suficiente como para decirle sí. Esa prueba que usted se está haciendo me dice verdaderamente que tiene COVID o no, porque había muchas pruebas que no cumplían esa función y hay mucha gente que se hacía la prueba, decía no la tengo, no se trataban y se morían. Entonces para eso inclusive sirven las pruebas de estadísticas. Entonces ya vamos a ver la rigurosidad del manejo de la información. O imagino también que, por ejemplo, una persona con cero enfermedad, una persona normal, no se va a tomar una misma medicina que una persona diabética, hipertensa. Correcto. O con ¿De dónde salen eso? Por ejemplo, Milari, cuando hemos hablado del paracetamol, un medicamento sumamente popular, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. De hecho, hay mucha gente que dice, cada vez que me voy a mi subcentro, solamente me dan paracetamol. Tenga mucho cuidado. ¿Sabías tú, Milari, que hay pacientes que no pueden tomar paracetamol? Ah, sí, Por ejemplo, los pacientes cirróticos o los pacientes con daño hepático severo no pueden tomar paracetamol. ¿Por qué? Porque se sabe que daña más el hígado. ¿De dónde sale esta información, mi querido señor, señora? Salen de los estudios clínicos que demostraron repetitivamente en que si un paciente con cirrosis hepática o con daño hepático consume paracetamol, le va a dar más daño a nivel del hígado y se puede morir. Entonces, ese tipo de datos que usted los tiene todos los días son de acuerdo a los ensayos clínicos. Por eso decía Milari, tranquila que es un programa bastante especial, bastante bueno, no es para nada aburrido. Así es, bastante interesante. A todos nos tiene acá, sí, vea. Vamos a ver. Mi doc, nos vamos a un corte con ese mensaje. Cuando tenía es más o menos una historia. Bueno. Cuando tenía entre 4 y 11 años experimentaba un dolor intenso en las piernas similar a calambres. Recuerdo que solía atribuirlo al frío, pero los médicos no podían determinar la causa, ya que no estaba relacionado con el clima. Cuando cumplí 12 años mejoré mi alimentación y comencé a hacer ejercicio y desde entonces no he vuelto a sentir ese dolor. Ahora tengo 25 años. Mi hermana me dijo que podría haber sido el inicio de fiebre reumática, pero personalmente no estoy convencido. Correcto. Nunca recibí diagnóstico definitivo. Gracias por leer mi mensaje. Saludos, me encanta su programa. Muchísimas gracias a ti. Regreso para darte la respuesta y sí, justamente acabas de darnos lo que nosotros íbamos a conversar justamente en el próximo bloque. ¿Qué pasaba con los estudios, con los exámenes y con las inyecciones de penicilina? Muchos de ustedes tienen el poto, el traserito, las nalgas millonarias. Sí, por nuestros papás y por nuestros médicos de hace 20 años. Así que cuando regresemos de la pausa, les vamos a explicar esta parte. Así que no se mueva porque estamos en Doctor 7 Humano. Ya volvemos. El Día Mundial de Ensayos Clínicos se celebra cada 20 de mayo. Esta fecha conmemora el inicio del primer ensayo clínico registrado de manera formal en 1747 por James Lind, un médico escocés quien llevó a cabo un experimento para encontrar una cura para el escorbuto, una enfermedad común y mortal entre los marineros de la época debido a la falta de vitamina C. Por si recién se está uniendo a Doctor 7, ahí le dejamos el dato médico para que sepa más o menos de lo que estamos hablando. Correcto, correcto, sí, por eso te digo, es un dato súper importante porque ahí nace esta parte. Saludos a mi mami que dice que nos está viendo, ya sabes, está viendo del Chiribillo también, así que ella es fanática de esto. Bueno, entonces, eventualmente, ¿qué es lo que pasa, Milari,
cuando ya hemos visto específicamente si es que algo aparentemente funciona. Entonces vamos a hablar acerca de las fases de los estudios clínicos. ¿Qué significa esto? Significa que hay gente especializada buscando qué es lo que podría pasar. Esta idea que yo tuve, este principio activo, ¿será que funciona en la gente? ¿Será que funciona en el mundo? Entonces las fases de los estudios clínicos son 4 específicamente. La primera es la fase de prueba. ¿Qué significa la fase de prueba? Que yo voy a hacer una introducción del medicamento, voy a darle a pacientes o a personas. ¿En qué tipo de personas crees, Milari, que voy a darles? ¿En enfermas o en sanas? ¿En enfermas? ¿Por qué? ¿Por qué? Está más enfocado dependiendo de la patología Claro, que uno tenga. pensaría, un medicamento tengo que darle a una persona enferma para que pueda ver si es que funciona o no. Ajá. Pues no. La primera fase, Milari, la fase de prueba, se lo hacen personas sanas, con que no tengan factores de riesgo. ¿Para qué? Primero, para saber si es que el cuerpo humano puede recibir ese principio activo y si es que hay o no hay algún tipo de respuesta en primera fase. Y son grupos pequeños, generalmente 100, 200 personas, en las cuales sin factores de riesgo. Entonces no tenemos niños, no tenemos ancianos, no tenemos personas embarazadas, no tenemos personas con cáncer, no tenemos pacientes con hipertensión, con diabetes, con infarto. O sea, son pacientes relativamente sanos. Cuando yo he cumplido un tiempo específico, porque tienen que presentar un protocolo, se llama. Los investigadores tienen que decirme cuánto tiempo voy a hacer este tipo de eventos. Entonces, normalmente, a veces la fase de prueba puede ser de un año y medio, de 2, para pasar a la segunda fase, en la cual yo voy, en breves rasgos, a tratar de medir la eficacia. ¿Qué significa eso? Que yo ya me paso de pacientes sanos a pacientes enfermos controlados. O sea, voy a ver qué tan eficaz es para eso. Un antihipertensivo si es que me baja la presión. Un antidiabético a ver si me controla la diabetes. Un antiarrítmico para ver si es que me controla la frecuencia cardíaca. Entonces, súper importante porque en esta segunda fase yo paso de un grupo pequeño a un grupo más grande y ya de pacientes todavía controlados. Por ejemplo, si voy a hacer con un antihipertensivo o para la presión, no voy a buscar un paciente hipertenso muy descompensado o que tenga fallo renal o que tenga fallo cardíaco, sino probablemente el paciente sí con la presión alta, pero que eventualmente lo pueda manejar. Vamos con una pregunta antes de Tenemos eso. preguntas, mi doc. Larry, buenas tardes. ¿Qué diferencia hay entre los medicamentos genéricos y comerciales, doctor? Mi esposo tiene Parkinson y él toma los genéricos. ¿Qué tan beneficioso es para su salud? Gracias, doctor. Excelente por la pregunta, muchísimas gracias. ¿Has escuchado tal vez, Lari, lo que se llama las patentes? Sí. ¿Qué es la patente? Es cuando registran. Correcto. ¿Pero qué registran? Lo que usted haga. El nombre, el registro del principio activo. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, si el Carlos Nieto saca la crema de churiyuyo, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo saco esa crema, yo la patento y aproximadamente por 15, 20 años, que dura toda la parte, porque mucha gente dice, no, si vienen ganando plata las farmacéuticas desde que se... No, pues señor, si estamos diciendo que estamos en estas fases, muchas veces la patente es de 20 años, pero la investigación dura 15, quiere decir que solamente si es que la autorizan en los últimos 5 años, la farmacéutica tendrá las ganancias. Pero esta fase de aquí, ¿quién cree que paga? Las farmacéuticas. Entonces, por eso a mí no me agrada mucho hablar en mal de ellas, porque lastimosamente nosotros también tenemos que agradecerles que los desarrollos de investigaciones se hacen gracias a las grandes industrias. Pero lo más importante de esto es que usted sepa lo que acaba de decir. Entonces, eventualmente la idea es que cuando yo pierdo ya la patente, por ejemplo, Milari, imagínate cuando tuvieron la patente del paracetamol. Entonces, el paracetamol, por ejemplo, solamente podía vender una cierta tipo de fábrica, ¿sí? Y tenían un precio. Pongamos que costaba $1, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tenemos paracetamol, el principio activo, que es paracetamol, eventualmente es el genérico, ¿sí? Pero cuando una casa farmacéutica compra la patente del paracetamol o ya tiene el paracetamol, puede sacar sus nombres comerciales. Por ejemplo, que pueda decir Bajadol, que pueda decir Temperatol, que pueda decir Nofebril, o sea, cualquier nombre. Ese es el nombre comercial, pero tiene el genérico cada uno de ellos. Solamente que cuando es genérico, normalmente cuesta menos. ¿Por qué? Solamente porque no tiene el nombre, no señor.
Si usted ha consumido paracetamol y, por ejemplo, algún paracetamol es como un pedazo de tiza que se le queda en la garganta, ok, ese es un paracetamol genérico. No que sea malo, tiene paracetamol y le va a bajar la fiebre o le va a calmar el dolor. El problema es que la manufacturación, o sea, ponerle una capa entérica, que sea mayor fácilmente deglutible, que tenga menos tamaño, eso es extra, eso lo pone la farmacéutica. Entonces, si yo saco un paracetamol más pequeño, más deglutible, que sea en líquido, que sea en gránulos de disolución, esa tecnología cuesta. Por eso la diferencia entre el genérico y el comercial. No, los genéricos no son malos, simplemente tienen otro tipo de manufacturación y son menos manufacturados que los comerciales. Dime, Mi doc, Milagros. y en cuanto a los estudios clínicos, ¿hay diferencia entre estos dos tipos de medicamentos, del genérico o el comercial? Muy buena pregunta también. Normalmente los estudios se llaman de bioequivalencia. Cuando una de las moléculas ha perdido la patente, alguien puede querer hacer un medicamento muy similar, pero tiene que demostrar, y eso vamos aquí en la parte de la fase 3. Gracias por preguntarlo. La fase 3 específicamente se maneja en cuanto a los pacientes ya en generación, en población general, pero que tengan una comparación con el original o con el que primero salió al mercado. Entonces, en la fase 3 hacemos una comparación con el primero o con el que más popular es. Entonces, aquí tenemos que ver por qué. Porque claro que tú te puedes tomar un medicamento que sea más barato. El problema es, ¿hace el mismo efecto que el otro que esté en comercialización? Generalmente no. Eso se llaman estudios de bioequivalencia. Se hacen pacientes vivos. En un grupo se le hace con el medicamento que ya viene comercializado, en el otro grupo se hace con el medicamento que está en investigación. Se hace en el mismo grupo generalmente por unos 6, 12, 14 semanas y después se le deja 6 semanas sin medicamentos y se les vuelve a cruzar a los pacientes, los que habían tomado el nuevo, el innovador versus el anterior, y se mide en sangre en las primeras en las 6 horas, 12 horas, 24 horas, 3 días y 30 días para saber si es que actúan igual. Si las curvas en sangre son igualitas, se llaman bioequivalentes y los dos hacen exactamente lo mismo. Pero si usted tiene un genérico que no tiene estudios de bioequivalencia o tiene un medicamento que se llama bioequivalente o que dice que hace lo mismo, pero cuesta mucho menos y no tiene el estudio, tenga mucho cuidado porque eso no es tan así. Los estudios de bioequivalencia son costosos, pero hay muchas farmacéuticas responsables que hacen los estudios de bioequivalencia y pueden darnos el mismo efecto de los otros medicamentos a un menor precio. Entonces, esas son las diferencias. ¿Ok? Sí. Entonces, Entendido. si ya tenemos la parte de comparación, entonces uno dice, entonces ya pues, sale el medicamento hacia el mercado, sale el medicamento y listo, ya está. No, señor. Ahí entra la cuarta fase de los estudios clínicos. ¿Qué significa la fase de seguimiento, Milari? En medicina tenemos algunos casos muy puntuales de medicamentos que ya fueron autorizados por las instancias generales de manejo. ¿Tú has escuchado acerca de lo que es en Estados Unidos hay una de las instituciones que se llama la FDA? ¿Has escuchado tú? Sí. ¿Qué es la FDA o qué has escuchado de la FDA? Es como la entidad que regula, controla y certifica los medicamentos o algo para el consumo humano para que sea comercial. Correcto, muy bien, Milari, punto para la Lari. La FDA a nivel americano y canadiense y la EMEA a nivel europeo son las instituciones que avalan los estudios clínicos que acompañan a los diferentes medicamentos para darles seguridad y eficacia. O sea, si está avalado por la FDA o está avalado por la EMEA, que es mucho más compleja en algunos casos que la FDA, usted puede tener la seguridad de que está teniendo un tratamiento eficaz y sobre todo seguro. Okay. Lo que más hay que preguntar generalmente es, ¿usted en casa tiene un medicamento que tenga estos avales? Por eso le ponen como un plus cuando tienen este tipo de avales. ¿Por qué? Porque si es que no se cumplen con los criterios de seguridad y de eficacia, no hay autorización para venta en Estados Unidos. Sea de los medicamentos, sea de los medicamentos naturales, sea de los suplementos multivitamínicos. Usted, señor, usted, señora, que viene su familiar de Estados Unidos y le trae el pomo así grandote de vitaminas, de complementos, de suplementos, muchas veces nos discuten, ¿no? Doc, ¿por qué quiere que compre?
ese medicamento, si a mí me trajeron este y es mucho más barato y me traen de Estados Unidos. Que traigan de Estados Unidos no tengo ningún problema, pero tiene estudios que respalden el que yo le estoy mandando generalmente en la consulta, tiene un respaldo científico. Yo puedo saber a qué dosis actúan, a qué dosis es letal, a qué dosis producen efectos o reacciones adversas. Si usted me trae el estudio de bioequivalencia o la autorización de la FDA, yo no tengo ningún problema, pero si usted compra de la percha en Estados Unidos, no tiene ningún sentido porque FDA generalmente no deja perchar lo que se llaman allá los OTC o los Out the Counter, que básicamente es coja y pague. Esos generalmente no tienen licencias de la FDA. Entonces, por eso la discusión que a veces tenemos, porque dice, pero yo ya tengo que comprar. Yo le digo, sí, porque el que yo le estoy mandando, yo sé cómo actúa, yo sé qué efectos adversos tiene, yo sé la dosificación y sé qué hacer si es que se nos da la dosis o la dosis no es la adecuada. Entonces, así me he dejado, vea. Claro, el problema es Con que la el boca seguimiento abierta. es súper importante. Tuvimos un medicamento súper bueno que se llama Lumiracoxib, se llamaba, ¿sí? O el Vioxx. Este medicamento salió como un antiinflamatorio y lo utilizábamos a montones. Y después de varios años, cuando llamaban a decir en el seguimiento, hola, ¿cómo está señora? ¿Cómo está el señor Rodríguez? No, el señor Rodríguez se murió. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 6 meses. Uy, ¿de qué se murió? De infarto. Ok, uy, qué pena. Y llamaban a los pacientes que estaban tomando Vioxx o Vioxx después de varios tiempos y se dieron cuenta que la mayoría de pacientes que estuvieron tomando el Vioxx después de 6, 8, 10 meses fallecían con más efectos cardiovasculares. Se dieron cuenta que tenían fase 1, fase 2, fase 3 aparentemente buen antiinflamatorio, pero fase 4 se estaban falleciendo mucho más rápido los pacientes, tuvieron que sacarlo del mercado. También la parte, no sé si tú has visto, y ustedes han de haber visto algún tipo de series acerca de los opiáceos o los opioides, algunos medicamentos que se dieron en Estados Unidos por un montón de irregularidades sin licencia y los pacientes hicieron adicción a los opioides. También los estudios dijeron cuidado porque no están haciendo un buen trabajo y están dando más bien adicciones. Perfecto, mi doc. Tenemos una pregunta. Vamos. Nos dice, buenas tardes, por favor, si el doctor me puede indicar que el vértigo es curable con la betaistina. Muchísimas Correcto. Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. Sí, ¿qué es el vértigo? Es la sensación que tiene el paciente de tener mareo o sensación de estar en una canoa. Eso es un vértigo. Entonces, cuando tenemos el vértigo específicamente, hay medicamentos específicos. Hace unos 10 años más o menos, lo que hacíamos, Lari, es dormir a las personas. Dormíamos 3 días, se estabilizaba la parte del oído medio, el paciente estaba sin vértigo. Ahora, si le dormimos a un paciente 3 días, se levanta más asustado porque no sabe qué pasó en esos 3 días. Hay medicamentos como la betaistina, que es lo que dice nuestra paciente, se llama betaistina. La betaistina es un medicamento que tiene muchos estudios a nivel mundial, mucha evidencia clínica, muchos estudios clínicos, que lo que hace es un antihistamínico, como que fuera un antialérgico. Okay. Pero el efecto secundario que tiene es regular el oído medio, la cóclea, la parte del huesecillo en el oído medio, y nos ayuda muchísimo para el vértigo. Si tu vértigo es diagnosticado como vértigo periférico, no vértigo central, que ya lo hablaremos en uno de los programas. Sí, la betaistina tiene muy buena evidencia clínica y estudios de seguimiento, que es un tratamiento adecuado para el vértigo, más otro tipo de ejercicios que lo tiene que decir tu médico. Perfecto, mi doc. Con eso nos damos una pequeña pausa y ya volvemos a la parte final de Doctor 7 y por supuesto con más preguntas. Ok, y con más del programa Aburrido para la Lari. Mentira. Interesante estado. Ya venimos. Tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Los ensayos clínicos son esenciales para la aprobación de nuevos medicamentos y tratamientos. Gracias a ellos, enfermedades antes incurables ahora tienen opciones terapéuticas eficaces. Falta poquito para terminar el programa, Pero doc, por y nos supuesto. mandaron una pregunta que sí, es verdad. O sea, yo también dije, ¿qué Claro. pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Exactamente. A ver, mi doc, nos dicen, ¿y qué pasó con la vacuna AstraZeneca que fue aprobada por la FDA y que tuvo como consecuencias trombosis en los usuarios? ¿No tuvo ensayo clínico? Es la pregunta. Exactamente, qué linda esa pregunta. La pregunta, y lo voy a hacer directamente a su cámara. A ver, ¿Usted sobrevivió al COVID? Entonces, ¿qué pasó? Estamos recién en el 4º año después del COVID, ¿ok? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué el doctor me dice eso? Porque para hacer estas 4 fases se necesita aproximadamente entre 12 a 16 años, ¿ok?
¿Usted cree que tuvimos los 16 años para hacer la parte de estudios clínicos? Nada. Pues no, así que sí, la parte antivacunas está todavía con esto. Les digo, si ustedes antivacunas están por ahí dando vueltas, es porque los demás hicimos el sacrificio de estar trombosándonos probablemente los pulmones o trombosándonos las arterias, haciendo efecto de rebaño. ¿Qué es el efecto de rebaño? Alrededor suyo 4 personas sí se vacunaron, usted no se vacunó, usted no se infectó, pero porque los otros fueron responsables. Entonces, no tenemos este tiempo porque la gente se nos estaba muriendo. Así que en ese punto muy importante, esta fase que tenemos casi todos los estudios clínicos entre 10, 12 hasta 16 años, con el COVID tuvimos que hacerlo a menos de 1 año y medio. Entonces se trabajó con lo que se tenía. Así que esto es una excepcionalidad en los trabajos clínicos. Se utilizó la mejor respuesta científica en ese momento. Después de 10 años nos dirán que tal vez estuvo bueno o estuvo mal lo que estuvimos haciendo. Está bien, todo con retrovisor es mucho mejor. Pero si usted es antivacunas específicamente, sí le digo, usted está a salvo porque las vacunas van funcionando, funcionaron en su tiempo, algunas menos que otras. AstraZeneca, sí, AstraZeneca ya lo admitió. Ella admitió que dentro de su proceso tuvieron también algún tipo de fallas y probablemente uno de los efectos secundarios es justamente la trombosis, por eso le está sacado del mercado. Pero no pasa eso con Pfizer todavía, no pasa eso todavía con las otras vacunas. Entonces, en el COVID fue diferente. ¿Por qué? Nunca hemos vivido en los últimos 100 años una pandemia. Recién la estamos viviendo. No se pudo aplicar esto. Usted se imagina si estábamos aquí hasta los 16 años, no hubiéramos tenido hasta ahora ni refuerzos, ni vacunas, ni pruebas de detección, porque esas fueron con una mención especial, con una categoría de especial de emergencia. Pero ya por eso se lo retira. Eso es la fase de seguimiento. Por la fase de seguimiento de los estudios clínicos sabemos que AstraZeneca ya está reconociendo que su vacuna sí produce efectos adversos y se la está sacando del mercado hasta modificarla. Entonces, esa es la fase 4, que tenía que haber hecho a los 10 años. Sí, se lo hizo a los 2 años de la vacunación. Y mire cuántas vidas salvó también. Sí, o sea, tenemos trombosis, sí, tenemos problemas también, sí, pero es lo que teníamos en ese momento. Nadie conocimos y vamos conociendo todavía la parte del mayor. Correcto, así es. Así es, mi doc. Con esto vamos concluyendo, vamos a ver la Meditrivia, mi Pero doc. por a ver, supuesto. rapidito, porque el tiempo se nos pasó volando. Claro que el sí, a las programa órdenes. de hoy. Inició la semana el lunes volando. Así es, los estudios médicos sirven para validar exámenes de diagnóstico, 40%. Ajá. Comprobar efectividad de tratamientos, 50%. Descontinuar tratamientos sin respaldo, 10%, mi doc. Aquí en este punto, en realidad, aquí los 3 ganaron. ¿Por qué? ¿Sí? Porque nos permite validar exámenes de diagnóstico. Por ejemplo, los tests para el COVID, que nos ayudaron, algunos sí, otros no. De acuerdo a los estudios, eso sí. Comprobar efectividad de tratamientos, los que son para hipertensión, para diabetes, para colesterol, sí. Y descontinuar tratamientos sin respaldo, lo que acabamos de decir. Si estamos sacando en este momento las vacunas también, es gracias a los estudios. Dígame. Y el mito, a ver, si usted mismo lo recuerda y le da respuesta. Claro, entonces, ¿es cierto que los estudios son largos y costosos? Sí, señor. Los estudios son largos y costosos por todas estas fases de aquí. ¿Quién paga esto? No lo paga los gobiernos, lo paga generalmente la industria, que claro, tienen sus fines económicos, pero tienen que ellos aportar para hacer justamente esto. Así que sí, señores, son largos y costosos, excepcionales ahora en la COVID, porque eventualmente no pudimos. Pero esto ha sido el día de hoy, día de la investigación clínica, de los ensayos clínicos, estudios clínicos. Fuerte abrazo nuevamente a cada uno de los investigadores que siguen haciendo su trabajo, tanto en centros de investigación como en universidades, que nos siguen dando las pautas para manejar adecuadamente las enfermedades y a nuestros pacientes, Milari. Y un abrazo inmenso y un agradecimiento también a los médicos que están alrededor, como usted, por ejemplo, ¿no? Que todos son un complemento, un trabajo en conjunto para llevarle siempre el mejor tratamiento a todos sus pacientes. Con esto los dejamos con el Chef Bigotes, que hoy va a hacer una pasta de camarones, ¿verdad? ¡Ay! Ya le diste la primera, pero vamos a ver, y huele súper rico. Pierda. Así que nada, para ustedes un fuerte abrazo y recuerden que nosotros estamos siempre atentos a tu salud. Y nos vemos mañana con el doctor Arturo Caviedes. Chao, No se olvide, mascotitas. Contigo.